Buenos días. Esta charla es sobre empatía, así que espero que me respondan algunos de... Primero quiero... verdaderamente es un honor estar parado frente a ustedes. Creo que el trabajo que está haciendo Congreso Futuro es verdaderamente extraordinario, y es extraordinario no solamente para Chile, sino para el mundo entero, porque hoy en día con la intercomunicación que tenemos, claramente esto llega a todos lados, así que mi agradecimiento a todos ustedes y a Congreso Futuro. Voy a hablar, a ver, lo tengo esto, aquí estamos. El día de ayer tuve un pequeño precalentamiento, estuve en un evento que éramos 6 panelistas hablando de derechos humanos y gobernanza. Y la verdad que me impresionó mucho la reunión, y me impresionó por 2 temas que aquí se repiten. En primer lugar, la cantidad de gente que estaba presente, y creo que eso habla muy bien de los organizadores, pero también muy bien de la audiencia, el interés en participar en este tipo de eventos que cada vez se está haciendo más difícil. Y en segundo lugar, una alta participación de jóvenes. Y eso no lo digo para caer en un lugar común, porque veo muchos jóvenes en la sala, sino lo digo por experiencia propia. Como verán, tengo varias canas ya, y yo estoy convencido que es la juventud la que va a cambiar la realidad actual del mundo, que creo que estamos todos de acuerdo que no va muy bien. Y lo digo por la experiencia histórica, ¿no? Estamos viviendo en un fin de época, o en un principio de una época nueva, o en la mitad de ese principio, no sabemos bien, no sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos que la historia nos ha enseñado que son los jóvenes los que van a llevar el camino, los que van a buscar un nuevo camino. Pasó en los 60 con el Mayo francés, pasó también con el movimiento hippie en los Estados Unidos en los 60, y crearon ese mundo que se está terminando hoy en día, lamentablemente, y que tenemos que encontrar uno nuevo, y uno nuevo mucho mejor que el anterior. Y eso lo van a hacer los jóvenes, principalmente, no vamos a hacer nosotros. Primero porque no nos queda mucho tiempo, y los jóvenes son los que tienen nuevas ideas y van a refrescar, y lo tienen que hacer de alguna manera obviamente de manera pacífica, pero un poquito de rabia, un poquito porque no les gusta el mundo que tienen. Y de eso les quiero hablar hoy. Como verán, ahí hay 2 palabras, empatía y derechos humanos, que son coherentes. La tercera no tanto, y sobre todo a las 11 de la mañana, pero puse empatía, derechos humanos y whisky porque voy a empezar esta historia hablando de un whisky. Hace muchos años, no recuerdo cuántos, pero entre 10 y 15 años posiblemente, y en alguna ciudad de América Latina, que tampoco recuerdo, eso habla mucho de mi edad, que tampoco recuerdo cuál era, pero seguro en América Latina, estaba tomando un whisky con un amigo mío, un amigo del mundo de los derechos humanos, posiblemente hablando de derechos humanos, que es lo que solemos hacer cuando nos juntamos los que trabajamos en derechos humanos, y serían las 7 de la tarde en un bar, medio oscuro, y entra una persona al bar. Una persona que yo no conocía, pero claramente conocía a mi amigo, porque se acercó rápidamente para saludar a mi amigo. Y mi amigo muy gentilmente nos presentó. Cuando le dijo que yo era Santiago Cantón, en aquel entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta persona se abalanzó sobre mí. Debo reconocer que tuve un poco de miedo, ¿no? Los que trabajamos en derechos humanos tenemos muchos amigos, pero tenemos muchos enemigos también, como ustedes sabrán. Así que tuve un poco de miedo, pero se fue rápidamente cuando me di cuenta que esta persona estaba emocionada, estaba muy emocionada y estaba llorando, y me abrazaba. Le dije, obviamente cuando terminó el abrazo, le dije quién era, le pregunté quién era, y por qué estaba tan emocionado, estaba con lágrimas en los ojos.
Y él me respondió algo que me marcó para siempre. Él me dijo que era un preso político, que ya estaba en libertad, obviamente, un preso político venezolano, estamos hablando de hace 10 años atrás más o menos, y que él recibía, no muy seguido, pero sí recibía unas cartas que yo le enviaba como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esas cartas yo posiblemente, nunca, no las recuerdo y él no las tenía, por supuesto, yo lo informaba sobre el estado de su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuál había sido la respuesta del Estado. Lo mantenía una carta institucional. Y él me respondió, él me dijo que esas cartas, él sabía que no le iban a dar la libertad inmediata. Él sabía que si lo iban a torturar igual. Él sabía que no iba a obtener justicia inmediata y posiblemente pasarían años o posiblemente nunca iba a tener justicia. Y él sabía que no le iban a cambiar de una celda en la que estaba de 2 metros por 2 metros llena de cucarachas, iba a seguir en esa celda después de la carta. Pero esa carta tenía algo muy especial para él. Y eso fue lo que me dijo y me quedó para siempre. Esa carta le estaba diciendo a él que afuera de las barras de la celda, habían otras personas, una persona o un grupo de personas que se preocupaba por él, que le enviaba cartas, que intentaba ayudarlo. Y que eso le cambiaba la vida, eso le daba esperanza, una pequeña esperanza de que las cosas iban a cambiar. Y sobre todo, y esto es la empatía, sobre todo que él no estaba solo, que había otras personas en el mundo que lo estaban intentando de ayudar. Y eso es la empatía y eso es en parte los derechos humanos. Y eso me marcó para siempre. Ahora bien, hoy en día vivimos una etapa en el mundo entero con una enorme paradoja. Estamos más conectados que nunca. Si me acerco un poquito más, acá las luces no me lo dejan, pero voy a ver muchos de ustedes en el WhatsApp, escribiéndole algo a alguien. Tal vez una persona que está a miles de kilómetros de acá, o tal vez al que está al lado, le dicen, mirá la foto que le saqué a tal persona, pum, y se la mandan al que está sentado al lado de ustedes. Estamos más conectados que nunca en la historia de la humanidad. Jamás. Yo soy de la época, algunos en esta sala posiblemente también, que había un teléfono negro en la casa que uno marcaba y iba trrr, trrr. Yo soy de esa época, yo crecí con eso. Hoy en día, desde ya eso no existe y estamos más comunicados que nunca, más conectados que nunca en la historia de la humanidad. Pero hay una enorme distancia con las personas. Leemos todos los días los diarios, leemos las noticias en los diarios, las tragedias que está viviendo el mundo de todo tipo, que no quiero entrar en detalle, y no lo sentimos como que nos está pasando a nosotros. Es algo lejano, hay distancia. Y la distancia no es técnica, si tenemos más comunicación que nunca. La distancia tampoco es física, porque una persona puede estar sentada al lado o puede estar a 5.000 kilómetros de distancia y es lo mismo. Puede ser algún vecino que no conocemos al que tampoco nos preocupamos por él. La distancia es moral. Hay una distancia moral con el otro. Y esa distancia moral nos está afectando enormemente en las comunicaciones. Estamos cerca, pero estamos lejos. Estamos en esas famosas burbujas digitales que no nos permiten entender al otro. Hace unos años atrás hubo un programa de televisión en España, seguramente lo pueden googlear y lo van a encontrar, en donde los productores del programa de televisión juntaron a una tuitera serial, ya no se dice más Twitter, pero disculpen, se entiende más fácil, a una tuitera serial que insultaba fuertemente a un artista conocido en España. Y lo insultaba y lo decía de todos. Y los juntaron sorpresivamente en una sala, en el canal de televisión. Nadie sabía lo que iba a pasar. Y la reacción fue impresionante por parte de la tuitera. Empezó a pedir disculpas casi de rodillas a la otra persona que le había dicho de todo durante años. Y se dio cuenta de que lo mal que hacía. Cuando la vio en persona, la distancia digital que había le permitía decir lo que quiera. Cuando la vio en persona, cambió completamente. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y se han creado
estas burbujas digitales, en donde nos comunicamos entre los que nosotros conocemos. Los azules hablan con los azules y los rojos hablan con los rojos. No se comunican entre ellos. No hay comunicación. Y eso no es por casualidad. Eso es lo que quieren hacer los dueños de las plataformas. ¿Por qué? Porque les da más dinero. Las plataformas son privadas. Hay un espacio público, pero las plataformas son privadas. Y ellos lo quieren mantener a uno conectados todo el tiempo, porque eso es más dinero por la publicidad que reciben. Entonces han logrado que suceda esto. Hoy no escuchamos al otro, no tenemos empatía por el otro. Tal vez tenemos empatía con los azules, entre los azules, y los rojos entre los rojos, pero no con los otros. Y eso nos está alejando emocionalmente de la otra persona, que ya no nos importa solamente el que piensa igual que nosotros. No me importa si piensa distinto, no quiero escucharlo. Cuando debería ser más así. Ahora que la veo acá, no quedó tan bien, pero tienen que estar mezclados los rojos y los azules, que eso es lo lógico. Tenemos que poder hablar con el que piensa distinto, con el que nos critica. Es la única forma de que logremos avanzar, y eso no lo estamos logrando. Y ahora les quiero hablar de los derechos humanos, que tiene mucho que ver con esto, porque la base esencial es la dignidad y la empatía. El Big Bang de los derechos humanos. Como ustedes saben, el Big Bang es ese momento en que se creó el universo con una enorme explosión y empezó a avanzar, primero muy rápido y después se fue cada vez más lento, expandiéndose. Oh. Ahí estamos acá. A ver. Empezó a expandirse el Big Bang. Y en derechos humanos tenemos un Big Bang. Y ese Big Bang fue la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y ese Big Bang fue una revolución. Hoy nos hemos olvidado de eso. Ustedes ni siquiera habían nacido, yo tampoco, quiero aclararlo, pero en ese momento fue una revolución, como nunca antes en la historia de la humanidad. Nunca antes hubo un documento en donde el ser humano fuera el centro de todo. Y esa revolución fue perdiendo fuerza con el correr de los años, claramente, pero al principio fue extraordinaria. Y primero, y esto es importante, antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 meses antes, hubo una Declaración Interamericana de Derechos Humanos, antes que la Declaración Universal. Nuestra región fue la pionera en eso y sigue siendo pionera en muchos casos, y Chile fue central. Chile tuvo un rol central con uno de los representantes de Chile ante las Naciones Unidas, Hernán Santa Cruz, que planteó algo que modificó la Declaración Universal de Derechos Humanos relacionado con los derechos económicos y sociales. Y esa diferencia fue crucial para que hubiera una declaración universal que también pensara en aquellas personas más necesitadas, en los pobres, en las personas más vulnerables. Y ese fue un rol crucial de Chile. Ahora, luego con la Declaración Universal se avanzó enormemente. Se hicieron la Declaración Interamericana, la Convención Interamericana, Europa hizo lo mismo, creó una comisión, creó una corte, o sea, la expansión del Big Bang llevó a que África también hiciera lo mismo, los países del sudeste asiático hicieran lo mismo. Todo el mundo, de una manera u otra, tenía una protección. La definición que mejor me dieron de los derechos humanos fue también un chileno, José Salaquet. A algunos de ustedes les puede sonar el nombre. Pepe una vez me dijo que los derechos humanos eran como la red del circo, donde si alguien se cae, sabe que va a haber otra persona para sostenerlo, sea una red o una persona. Y esos son los derechos humanos. Y eso fue lo que se logró construir en 1948. Y también sucedió, un poquito después, otra historia que les quiero contar sobre una idea en un subterráneo de Londres. Y ustedes ya deben estar pensando, yo estoy medio loco, pero esta idea también tuvo un rol muy importante en los derechos humanos. Un abogado inglés iba a su oficina de trabajo, de derechos, en Londres, todas las mañanas, a la misma hora, se tomaba un subterráneo y viajaba a su oficina, y en el subterráneo leía el diario. En el diario leyó un artículo
Los prisioneros olvidados. El diario era el The Observer de Londres. La historia que cuenta en ese artículo es que dos estudiantes en Coimbra, Portugal, estaban tomando una cerveza en un bar y brindaron para que caiga el dictador Salazar de Portugal, que fue uno de los peores dictadores que hemos tenido en la historia. Lo vieron unos policías, los detuvieron y los pusieron presos. El periodista se enteró, el abogado se enteró leyendo el diario y escribió un artículo para el diario Observer contando esa historia. ¿Y qué hizo? Pidió a cada persona, al escribir este artículo, en este artículo le pidió a cada persona que leyera el artículo que enviara una carta al dictador de Portugal. Se pasó de la ley a la acción. Él dijo, voy a escribir algo porque esto no puede quedar así. Estaba indignado y dijo, esto no puede quedar así. Y pasó a la acción. Y no pasó solamente a la acción escribiendo esa nota. Pasó a la acción en sociedad. ¿Por qué? Porque miles de personas respondieron al artículo del abogado enviando una carta a Salazar. Y eso fue el inicio de Amnistía Internacional. Él fue el primer presidente y el creador de Amnistía Internacional, Peter Benenson, que creó de alguna manera, llevó a la acción en sociedad, la indignación por las violaciones de derechos humanos. Hoy estamos viviendo un estancamiento y un retroceso en materia de derechos humanos. Lamentablemente, como mencioné al principio, hay gobiernos que están atacando los derechos humanos, hay gobiernos que están atacando todas las organizaciones internacionales que trabajan en derechos humanos, multilaterales, están atacando las Naciones Unidas, están atacando a la Comisión Interamericana, a la Comisión Africana, se están retirando. El día lunes Estados Unidos se retiró de numerosas instituciones internacionales, varios países de nuestra región han dicho que quieren hacer lo mismo, y eso es grave. Eso es grave porque nos va a afectar a nosotros, tiene consecuencias. Si se retiran de los organismos de protección, si se retiran de los derechos humanos, tienen consecuencias negativas para todos nosotros. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar para que la Declaración Universal de Derechos Humanos no esté en esta situación, que es hacia el camino que estamos avanzando lamentablemente. Ya se me está terminando el tiempo, así que quiero terminar con algunas poesías. 3 poesías que van a sumarizar es no se dice, van a resumir lo que acabo de plantear. ¿Y por qué busco unas poesías? Rafael Alberti, un poeta español en mitad de la Guerra Civil Española, escribió una poesía que se llama Nocturno, que no la tengo acá, pero en Nocturno él dice que entonces las palabras no sirven. ¿Qué quería decir? Que las palabras no servían, no alcanzaban para explicar lo que estaba pasando en España con la guerra civil. No permitían explicar bien las atrocidades que estaban ocurriendo. Y Nocturno es una poesía extraordinaria que nos hace ver la realidad de otra manera y creo que eso hoy en día es necesario. Nos hemos acostumbrado a las palabras que leemos en los diarios todos los días y ya no nos penetran, ya no reaccionamos de la manera que hay que reaccionar. La primera poesía es sobre esperanza, de una poeta norteamericana extraordinaria, Emily Dickinson. Acá está en inglés, yo le voy a hacer una traducción libre. Dice, Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asks a crumb of me. Ahí lo que está diciendo Emily Dickinson de la esperanza es que la esperanza se posa en nuestra alma y nos ofrece todo, inclusive en las peores tormentas, en los peores escenarios, en los peores océanos, la esperanza siempre está y siempre está cantando, y siempre está cantando por nosotros. Esa es la primera poesía que les quería dar. La segunda poesía, acción en sociedad, que es lo que mencioné antes. Primero es esperanza, segundo acción en sociedad. Esta es más conocida, un pastor alemán, Martin Niemöller, dijo, primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y ya no quedaba nadie para que pudiera ayudarme. Soledad.
soledad y la necesidad de actuar en sociedad para evitar esa soledad. Tenemos que actuar todos juntos. Y por último, bronca y acción. Esperanza, acción en sociedad y bronca. Esta es una poesía en inglés, es una poesía de un poeta irlandés, Dylan Thomas, y la poesía dice, "Do not go gentle into that good night, rage, rage against the dying of the light." Brevemente, no camines dócilmente, nuevamente es una interpretación libre, no camines dócilmente hacia la noche, furia, más que furia, rabia, diría yo, rabia contra la muerte de la luz. Se estaba muriendo el padre estaba entregado a morirse y él escribió esa poesía para pedirle al padre que luche, que luche. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener, entre la esperanza, la acción en sociedad y la rabia, la indignación por lo que está pasando, tenemos que actuar. Y sobre todo tiene que actuar la juventud para que volvamos a tener una Declaración Universal de Derechos Humanos, un movimiento de derechos humanos, y va a tener que ser la juventud, y la juventud de todos los países del mundo lo que pueden hacer ese cambio. Me excedí 3 minutos, 4. Muchas gracias por todo.